Clases de física, tema potencial eléctrico. Vamos a definir lo que es el potencial eléctrico. De la misma forma en que un objeto situado en un campo gravitacional tiene energía potencial gravitacional debido a su posición, en términos de carga eléctrica, cuando nosotros colocamos una carga eléctrica dentro de un campo eléctrico, esta va a tener energía potencial eléctrica, que es la energía que posee una carga eléctrica en virtud de su posición en un campo eléctrico. Es decir, el concepto de potencial eléctrico es análogo al concepto de energía potencial mecánica. Se le llama potencial eléctrico en un punto P de un campo eléctrico a la energía potencial por unidad de carga positiva en dicho punto P y se designa con la letra V. De acuerdo con esta definición, si en un punto P de un campo eléctrico una carga de magnitud Q posee cierta cantidad de energía potencial eléctrica designada por UP, el potencial eléctrico en dicho punto está dado por la ecuación que tenemos aquí, es decir, el potencial eléctrico en el punto P va a ser igual a la energía potencial eléctrica en el punto P entre la carga. Por tratarse de una energía, el potencial eléctrico es una cantidad escalar. A diferencia de los dos temas anteriores revisados, que son intensidad de campo eléctrico y ley de Coulomb, en potencial eléctrico se va a trabajar con cantidades escalares. ¿Cuáles son las unidades de potencial eléctrico en el sistema internacional? Como tenemos que la fórmula es energía potencial entre carga, y sabemos que las unidades de energía potencial son el Joule y de carga es el Coulomb, por lo tanto la unidad de potencial va a ser igual a Joule sobre Coulomb. Eso va a ser igual a un volt. Un voltio va a ser igual a un Joule sobre Coulomb. Ahora, si queremos encontrar la energía potencial eléctrica, simplemente despejamos la fórmula y la carga que está dividiendo pasa multiplicando. Por lo tanto, energía potencial eléctrica va a ser igual a carga por potencial eléctrico. El trabajo y la diferencia de potencial en un campo eléctrico. Entonces, en la mayoría de las aplicaciones lo que importa determinar es la diferencia de potencial entre dos puntos en un campo eléctrico, más que el potencial en cada uno de los mismos, ya que cuando se trabaja con electricidad lo que se interesa es calcular el trabajo que se requiere para mover una carga eléctrica de un punto a otro. Por lo tanto, nos interesa para fines prácticos la diferencia de potencial. Con el campo eléctrico ocurre una situación semejante. Para separar dos cargas eléctricas opuestas, como se atraen entre sí, se debe realizar un trabajo para separar una de la otra. Al realizar este trabajo, se almacena como energía potencial eléctrica. Es decir, recordemos la definición de que a final de cuentas el trabajo y la energía potencial están asociados, ya que son fuentes de energía o son modos de energía. La definición de diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico se define como el trabajo necesario para mover una unidad de carga positiva entre estos dos puntos, es decir, el trabajo por unidad de carga positiva. Entonces, la diferencia de potencial eléctrico, que lo podemos escribir como delta V, va a ser igual al trabajo realizado sobre la carga Q sobre o entre la carga, el valor de la carga. Y aquí tenemos la fórmula: delta V es igual a trabajo sobre carga, o V es igual a trabajo sobre carga. Ya para fines prácticos a veces no se hace distinción entre si es diferencia de potencial o potencial eléctrico, se les dice indistintamente de la misma forma. En la solución de problemas relacionados con la diferencia de potencial eléctrico es importante considerar dos puntos. Uno, al igual que la energía potencial gravitacional, se debe establecer el cero de la energía potencial eléctrica,
que la mayoría de las veces se toma como referencia al suelo o al infinito como al cero de la energía potencial. Y 2. Si una carga positiva se mueve debido a la acción de una fuerza externa en dirección opuesta al campo eléctrico, su energía potencial eléctrica aumenta. Siempre que una carga eléctrica positiva se mueva en la dirección opuesta de un campo eléctrico, aumenta su energía potencial eléctrica. Si se mueve en la misma dirección que el campo eléctrico, entonces su energía potencial eléctrica disminuye. Hay que recordar eso por el caso de preguntas teóricas que les puedan hacer. En contraparte, siempre que una carga eléctrica negativa se mueva en la dirección opuesta del campo eléctrico, disminuye su energía potencial eléctrica, y si se mueve en la misma dirección, su energía potencial eléctrica aumenta. ¿Cómo determinamos el valor del potencial eléctrico en un punto de una carga a una distancia R? Es decir, yo tengo una carga Q, y me piden calcular el potencial eléctrico a una distancia R de dicha carga. Entonces el potencial eléctrico absoluto, también se le llama así, en este caso el potencial eléctrico absoluto producido por una carga, se define como el trabajo que se requiere realizar para mover una carga de prueba positiva y unitaria desde el infinito hasta el punto P. Vamos a tener algunas situaciones. En esta situación hablamos de una diferencia de potencial entre dos puntos, que sería el potencial en el punto P menos el potencial en el infinito, donde al potencial en el punto P le estamos llamando potencial absoluto en P, y el potencial en el infinito va a ser igual a 0, que sería el potencial cuando la distancia es infinita. Hay que observar que la diferencia o la resta entre el potencial en el punto P y el potencial infinito va a ser igual al potencial en el punto P. Esto significa que en cualquier circunstancia el potencial en P es el potencial eléctrico comparado de P con el infinito. Cuando hablemos de potenciales absolutos, tenemos que tener en cuenta que se miden con respecto a algún nivel de referencia. Debido a que la fuerza ejercida sobre la carga de prueba y el campo eléctrico son cantidades que cambian durante todo el trayecto, se requieren técnicas de integración de cálculo infinitesimal para calcular el trabajo que se requiere para traer la carga desde el infinito hasta el punto P. Pero bueno, esa fórmula que tenemos ya sería la fórmula para calcular el potencial a una distancia R de una carga Q, es decir, V va a ser igual a K por Q entre R, donde K es igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esta sería la fórmula que se puede obtener a través de integración, pero que no es para... ahorita no estamos revisando eso. Superficie equipotencial es otro concepto que hay que tener en consideración. Entonces, cuando el potencial eléctrico V de una carga Q es el mismo en todos los puntos que se encuentren a la misma distancia de su centro, por lo tanto, si se unen imaginariamente todos los puntos que tienen el mismo potencial eléctrico, tenemos una superficie equipotencial. Por ejemplo, aquí en la figura tenemos una carga y tenemos una circunferencia a cierta distancia. Ahí tendríamos una superficie equipotencial alrededor de ese círculo, de esa circunferencia, a esa distancia, donde todos los puntos tienen la misma distancia desde la carga Q. Una superficie equipotencial es aquella que resulta de la unión de todos los puntos de un campo eléctrico que se encuentran al mismo potencial eléctrico.